Muy bien, el símbolo sagrado del Pasú, artículo I. Los Siddhas traidores resignan el símbolo sagrado del Pasú. Comencemos por establecer los siguientes principios, ya demostrados precedentemente. El símbolo sagrado del Pasú es la representación sémica del nexo que une en todo instante al Pasú con el arquetipo Manú. Su emergencia interior equivale a la manifestación del más potente mito, cual es el dios del ente microcósmico, el Manú, el arquetipo de sí mismo. El Pasú rara vez escapa al proceso de este símbolo. Antes bien, el sujeto consciente sucumbe a su fagocitación y acaba identificado con el mito. Cuando el Pasú proyecta su símbolo sagrado, por otra parte, mediante la expresión del signo espiral, establece un nexo externo con el arquetipo Manú. Por ese motivo, ese signo era empleado en la más remota antigüedad como plano sagrado de templos, o para señalar los sitios de culto, las cavernas, por ejemplo. Y ello no carecía de fundamento, porque el símbolo sagrado del Pasú es en verdad el plano de sí mismo, la base del templo interior. Su proyección externa sobre un ente es una exteriorización de sí mismo, un reconocimiento exterior del propio llegar a ser, de la entelequia Manú. Es ver a Dios, el demiurgo, el uno, el Manú, etc., en sí mismo y poderlo comunicar. Naturalmente, para comprender este poder del símbolo sagrado, hay que suponer que en el centro del signo espiral está el punto indiscernible, el ojo de Abraxas, el nexo entre el plano físico y el metafísico, por donde los arquetipos se manifiestan en el mundo. Es decir, en el centro del espiral está el Yod. Ahora bien, si la espiral del símbolo sagrado del Pasú representa al hilo de la conciencia, ello quiere decir que se trata de un hilo de significado continuo. Pero, tal como vimos en H, el significado es análogo a un camino. Resulta, pues, que el símbolo sagrado apercibido por el Pasú durante su reflexión de sí mismo es la configuración del camino significado por su progreso evolutivo. Observemos nuevamente la figura 56, la curva helicoidal hélix que va del arquetipo Manú hasta el Pasú individual en el desarrollo analógico del símbolo sagrado del Pasú. La línea que representa al hilo de la conciencia, vale decir, un hilo de significado continuo. Por lo tanto, dicha curva representa un camino, el sendero evolutivo del Pasú. Mas, ¿qué significa dicho camino? Respuesta, que para el Pasú, definido como un ente evolutivo a cuya naturaleza humana universal o ser en sí del arquetipo Manú pone término individual la matriz esencial del designio Pasú, no existe ninguna posibilidad de extravío objetivo. El camino hacia la concreción de su finalidad está determinado teleológicamente por la entelequia Manú que subsiste en sí mismo como ser en sí del Pasú, siendo imposible que éste pueda apartarse en algún momento del proceso evolutivo de su propio ser. El Pasú, así, sólo conseguirá atrasarse o adelantar relativamente en su progreso hacia la perfección final, pero no podrá jamás, por alguna determinación surgida de sí mismo, apartarse del camino hacia la entelequia, salirse de la ley de evolución, dejar de transitar el sendero prefigurado en el símbolo sagrado espiriforme. Y la relatividad de su progreso se entiende, desde luego, con respecto al grado evolutivo de su comunidad cultural, medido en la escala gradual de momentos progresivos de los entes. Para el Pasú, en fin, sólo cabe el progreso, lento o rápido, hacia la entelequia, transitando por el sendero de la evolución, sin que exista ninguna posibilidad de extravío objetivo.
El impulso del arquetipo Manú, conformado por la matriz funcional de la ley de evolución, es una fuerza ontológica imposible de evitar desde lo óntico. Como el tren que puede o no llegar a horario a su última estación, pero no puede jamás apartarse del camino fijo que conduce directamente a ella. Así el Pasú está obligado, por la determinación ontológica del arquetipo Manú, a moverse y progresar hacia su finalidad, a la cual alcanzará más tarde o más temprano, siguiendo una ruta fija, un camino prefigurado en el símbolo sagrado del Pasú o signo de la espiral. Esta respuesta se entenderá mejor si consideramos al sujeto anímico como el sujeto evolutivo del Pasú, es decir, el sujeto del cambio progresivo hacia la entelequia Manú, aquella parte del alma que experimenta y exhibe la evolución progresiva. El sujeto anímico, en efecto, cuyo campo de manifestación consiste en la estructura psíquica, se desplaza siempre sobre el camino significativo de la curva hélix. Y ese mismo camino siguen también la totalidad de los fenómenos psíquicos. El sujeto racional o razón contribuye con el movimiento de sus operaciones a la evolución de la estructura cultural, pudiéndose representar tales movimientos por arcos de la curva hélix. La actualización de los arquetipos invertidos de la memoria arquetípica sigue la misma ley y por eso los principios y relaciones de la estructura cultural se construyen con símbolos que son transferidos desde la memoria arquetípica conforme a trayectorias en arcos de hélix. El desplazamiento del sujeto cultural sobre la estructura cultural se realiza siempre al hilo del significado continuo, vale decir, tomando por el camino de hélix y también siguen una trayectoria conforme a la espiral todos los símbolos que emergen hacia el umbral de conciencia, tales como el I de la figura 21. Pero aquí conviene detenerse para obtener una importante aclaración. El objetivo microcósmico de la finalidad del Pasú es la autonomía óntica, y para conseguirlo es necesario desarrollar completamente la esfera de conciencia. ¿Cómo se inicia tal desarrollo? Respuesta: en el designio Pasú, en un punto de la serie formativa que integra su plan, está designado el momento preciso en que el Pasú efectuará el descubrimiento de sí mismo y dará comienzo a su historia, es decir, a la esfera de conciencia. En ese momento y en todos los casos subsiguientes en que experimente semejante percepción, ocurre una intuición de la autonomía óntica, la cual naturalmente es a menudo interpretada como mera diferenciación sujeto-objeto. La posibilidad de autonomía óntica causa una impresión altamente conmocionante que es interpretada por la razón como esquema del designio propio y traducida por el sujeto cultural como el símbolo cuya emergencia da lugar a la formación de la esfera de conciencia. El símbolo de la autonomía óntica es el primero en emerger con energía transversal, pero esa emergencia primordial no se efectúa en el tiempo inmanente, pues el sujeto consciente aún no existe, sino que es el mismo sujeto quien, por causa de la primera intención conmocionada, se dirige hacia una zona superior de la psique y allí coloca al símbolo como centro de referencia de sí mismo. A partir de este símbolo se estructura luego el esquema de sí mismo o historia del microcosmos. Mas, ¿cuál es este símbolo de la autonomía óntica, cuya emergencia primordial causa la existencia y posterior evolución de la esfera de conciencia? Respuesta: el símbolo sagrado del Pasú, representado en la figura 41 como el signo espiral, un símbolo conformado por una matriz funcional del designio caracol, conocida como ley de evolución. Comprendemos ahora mejor por qué la percepción que el Pasú efectúa de sí mismo corresponde al símbolo sagrado espiriforme, porque tal símbolo constituye el fundamento de la esfera de conciencia,
el centro de referencia de todo símbolo emergente en torno al cual se construye el esquema de sí mismo. Y todo símbolo emergente, necesariamente, sigue el camino de hélix que conduce y culmina en dicho centro de referencia. El sujeto consciente, entonces, se desplaza también sobre el camino de hélix, y esto no podía ser de otra manera, puesto que el sujeto racional, el sujeto cultural y el sujeto consciente son manifestaciones de un mismo sujeto anímico en distintas estructuras, a las cuales accede sin perder su continuidad esencial, desplazándose por el camino de hélix. Analógicamente, la situación del sujeto consciente, la expresión más evolucionada del sujeto anímico del pasú, puede determinarse como sigue. El sujeto consciente se halla situado sobre el camino de hélix, en un sector extremo del mismo, radicado en la profundidad del ente. Puede, pues, observar en dos direcciones, aunque su mirada se encuentra habitualmente dirigida hacia el umbral de conciencia, como sujeto en presente extensivo. Ver figura 25. Como sujeto presente extensivo, el sujeto consciente mira en la dirección del arquetipo Manú, ubicado en el origen del camino de hélix. Hasta él podría llegar nuevamente el sujeto anímico en un solo movimiento, continuo y directo, sin posibilidad de extravío objetivo, puesto que el camino de hélix no se interrumpe en ningún lugar, sino que consiste en una curva helicoidal de significación continua. Mas si el sujeto consciente mira en la otra dirección, es decir, hacia la entelequia Manú, podrá localizar su propio centro de referencia y apercibir el símbolo sagrado de su llegar a ser, el símbolo de sí mismo, que no es otro más que la continuación de hélix hasta la entelequia potencial, hasta Yod, o sea, el resto de la espiral evolutiva prefigurada desde un principio en el destino real de su designio como posibilidad de autonomía óntica o concreción de la finalidad. De todo esto lo que nos interesa ahora es la conclusión de una respuesta anterior. Para el pasú no existe ninguna posibilidad de extravío objetivo, pues el sujeto anímico y todo su ser evolutivo se desplazan sobre el camino de hélix, un sendero continuo y directo desde el arquetipo Manú hasta su entelequia. Ahora bien, la falla evolutiva del pasú que motivó la intervención acorde con el demiurgo de los siddhas traidores radicaba en la escasa evolución de su esfera de conciencia, pero según acabamos de ver, tal evolución depende en gran medida del descubrimiento de sí mismo, es decir, de que el designio pasú revele en algún momento la posibilidad de autonomía óntica, el símbolo sagrado del pasú, el signo espiral. Entonces es evidente que en esa fase del plan, la matriz funcional de la ley de evolución, ha de haberse producido la más importante intervención de los siddhas traidores, y en verdad así ha ocurrido. Los siddhas traidores, ante la imposibilidad de modificar de algún modo los arquetipos universales que están sostenidos directamente por la voluntad de El Uno, decidieron operar sobre el designio pasú, modificando permanentemente el destino del animal hombre. Por ese camino esperaban conseguir un rápido desarrollo de la esfera de conciencia del pasú, objetivo que efectivamente se cumplió. En el artículo F, en la misma página, se explicó de qué modo, mediante la clave genética, los siddhas traidores modificaron el designio pasú, resignando la matriz funcional de la ley de evolución con el símbolo del origen. Recordemos aquella definición a la que se hallará ahora dotada de mayor y más sugestivo sentido. El Manú Siddha traidor administra al pasú durante el Maituna el conocimiento de un designio modificado en el cual el símbolo de la autonomía óntica o matriz funcional de la ley de evolución ha sido sustituido como inductor de sí mismo por el símbolo increado del origen. Pero el símbolo de la autonomía óntica, el símbolo sagrado del pasú, no ha sido eliminado sino resignado con el símbolo del origen,
alterándose con ello su función de inducir el descubrimiento de sí mismo, el cual sería desde entonces determinado por el símbolo del origen. El motivo de tal resignación obedece a la segunda fase del plan de los Siddhas traidores, es decir, al encadenamiento espiritual, porque aquí, en la resignación del símbolo sagrado del Pasú con el símbolo del origen, se aprecia mejor que en ningún otro acto la genialidad infernal de los Siddhas traidores. En efecto, desde entonces el Virya ya no tendría que descubrir como el Pasú, el símbolo de la autonomía óntica para iniciar la formación de la esfera de conciencia, sino que el símbolo del origen sería descubierto por el espíritu esfera revertido y él, sin saberlo, desarrollaría poderosamente la esfera de conciencia. La iniciativa evolutiva sería así cedida al espíritu encadenado, al yo perdido, en tanto que el alma, que le serviría de asiento, recibiría la evolución, y el hombre semidivino, el Virya, habría de exhibir la permanente dualidad del alma y el espíritu. Finalmente cabe agregar que el símbolo del origen, al reflejar el yo infinito, señala el comienzo de la historia del microcosmos o conciencia. El esquema de sí mismo se estructura entonces en torno al símbolo del origen. Pero al emerger el símbolo del origen lo hace transversalmente, transportado por el sujeto consciente, que así se manifiesta por primera vez. Y como el símbolo del origen refleja al yo infinito y manifiesta un yo en el Virya, se entiende que desde un primer momento el sujeto consciente y el yo se encuentran identificados, confundidos profundamente. Mas la confusión entre lo anímico y lo espiritual es una condición necesaria en el plan de los Siddhas traidores, para que el espíritu impulse la evolución del alma. Con la resignación del símbolo sagrado del Pasú por el símbolo del origen, se concreta el encadenamiento espiritual y el Pasú se convierte en Virya. Aparece entonces un yo, reflejo del espíritu eterno, identificado con el sujeto consciente, sumido en su temporalidad inmanente. Y este yo, al que se utiliza para desarrollar la esfera de conciencia, no consigue jamás descubrir el engaño, no logra salir de su confusión con el sujeto consciente, y lo que es peor, no logra vislumbrar ni su pasado ni su futuro evolutivo, posibilidad que era fácilmente accesible para el Pasú con solo recorrer el camino continuo y directo de Helix. ¿Cómo se ha producido este extraordinario resultado? ¿Qué ha cambiado en el símbolo sagrado del Pasú con su resignación para que el yo permanezca prisionero, sin saberlo, del sujeto consciente? Respuesta: ha aparecido la posibilidad del extravío objetivo. En efecto, el sujeto consciente del Pasú podía desplazarse en forma continua y directa por el camino de Helix y regresar hacia el arquetipo Manu o anticiparse hacia su entelequia. Pero esta posibilidad ha desaparecido definitivamente para el Virya. Su yo estará siempre perdido, extraviado objetivamente en el camino del significado continuo. Esta respuesta será entendida correctamente solo si no se olvida que el yo perdido, aunque se encuentre habitualmente subsumido en el sujeto consciente, jamás pierde por ello su propia identidad esencial. El yo perdido es una manifestación indirecta del espíritu eterno y por lo tanto algo esencialmente diferente del sujeto anímico, del alma evolucionante cuya esencia consiste en tiempo inmanente. Por el contrario, el yo en estado despierto, es decir, no hipostasiado, es esencialmente atemporal. Su temporalidad corriente proviene de la identificación subjetiva con el tiempo inmanente del sujeto consciente. Y es este yo perdido, contaminado de tiempo inmanente, quien sustituye al sujeto consciente en la iniciativa evolutiva y desarrolla poderosamente la esfera de conciencia. Así ocurre porque la esencia del yo es la voluntad, en tanto que la esencia del sujeto consciente es el tiempo inmanente. La voluntad del yo se impone al sujeto consciente y toma su control, pero queda, con ese acto, irremediablemente temporalizado.
Sin embargo, tal como se ve, el yo perdido permanece siempre subsumido en el sujeto consciente, pero sin perder su esencia volitiva. Es el yo perdido quien padece el extravío objetivo mencionado en la respuesta anterior. El sujeto consciente, en cambio, jamás pierde su posibilidad de orientarse hacia el arquetipo Manu, tomando por el camino de Helix. Para el sujeto consciente del Virya, lo mismo que para el Pasú, no existe la posibilidad de extravío objetivo. Pero ¿cómo puede estar el yo perdido, un yo sumido en el sujeto consciente extraviado objetivamente, si para el sujeto consciente no existe la posibilidad del extravío objetivo, si siempre puede remontar el camino de Helix en ambos sentidos? Respuesta. Es evidente que ello solo puede ocurrir porque el yo perdido no circula por el mismo camino que el sujeto consciente, es decir, por el camino de Helix, sino por un camino paralelo en el cual se cumple la condición del extravío objetivo. Tal es el efecto de la resignación primordial que los Siddhas traidores realizaran sobre el símbolo sagrado del Pasú, sobre el camino de Helix. En el Virya existen ahora dos caminos, paralelos y correlativos. Por uno de ellos, Helix, se desplaza el sujeto consciente sin posibilidad de extravío objetivo. Por el otro, Labrelix, se desliza el yo perdido en permanente estado de extravío objetivo. Se consigue así, por medio del encadenamiento espiritual, aprovechar la esencia volitiva del yo para inducir la evolución del sujeto consciente. Todo movimiento del yo perdido, a pesar de efectuarlo extraviado en su propio camino Labrelix, arrastra al sujeto consciente en dirección del progreso evolutivo sin desviarlo nunca del camino de Helix. Y vale la pena repetirlo, todo movimiento del yo perdido es aprovechado para favorecer la evolución del sujeto consciente. Próximo artículo J. Estudio analógico de la resignación del símbolo sagrado del Pasú. Gracias, hasta pronto.